Humillan a periodista defensor de delincuentes. El diputado del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara, ha estado como invitado en un programa argentino, The News, en el cual atacaron al presidente Nayib Bukele con las mentiras infundadas que esparcen los medios internacionales con agenda. Por más que traten de mentir sobre El Salvador y gasten millones en dañar nuestra imagen, yo siempre voy a defender a los buenos salvadoreños. ¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Z Reflexiones. Así que lo voy a dejar con el video y espero que lo disfruten. Activa la campanita, que no se te olvide. Al contrario de los que lo atacan, que solo defienden los derechos de los delincuentes. Pasaron años masacrando a la población salvadoreña, los privaban de un derecho fundamental que es la libertad. Ellos no podían salir de sus casas tranquilos, no podían visitar a sus familiares de otros cantones, no podían hablar, no podían denunciar, y si lo hacían los mataban o incluso, las autoridades no hacían nada. Ellos sí merecían que se defiendan sus derechos, no los delincuentes que como todos tienen derechos básicos, pero ya no a la libertad, por el bien de los salvadoreños honrados. ¿Por qué tener compasión por estos pandilleros que jamás lo demostraron por sus víctimas, ni remordimientos? Ahora sí, veamos esta entrevista. Nayib Bukele tiene un mérito indudable, que es que logró que El Salvador, que es un país muy chico en términos de población, que no ha tenido un papel gravitante en las grandes discusiones geopolíticas de América Latina, sea hoy un país del que prácticamente puede estar hablando cualquier persona de América Latina sin importar la clase social, el grado de interés que pueda tener sobre la geopolítica, porque algunas políticas llevadas adelante por Bukele, amadas por unos, odiadas por otros, han llamado mucho la atención, al punto de que hoy ya empieza a haber incluso copias en otros países de América Latina, intentos de hacer lo que está haciendo Bukele en El Salvador, mientras que hay organismos internacionales que están llamando la atención y condenando muchas de las decisiones que toma Bukele. Por eso me parece tan importante la conversación que vamos a tener ahora con Cristian Guevara, que no solo es diputado, sino que además preside la bancada de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, en el Congreso Unicameral de El Salvador. Cristian, ¿cómo le va? Lo saludo acá, Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? Un gusto a todos los hermanos argentinos y que, bueno, gracias por la introducción porque es 100% cierta. Nunca nadie hablaba de El Salvador y mucho menos hablaba en bien del país. Nunca estábamos en ninguna discusión política, nunca estábamos sobre ninguna mesa, y si alguna vez lo estábamos había sido o por la guerra o por las maras, pero nunca por nada bueno. A ver, diputado, veíamos un estudio que realizaba la organización Directorio Legislativo que recapitulaba encuestas de todos los países de América Latina y mostraba el nivel de popularidad de los presidentes latinoamericanos según la evaluación de los propios ciudadanos de sus países. 90% era la aprobación que había al trabajo de Nayib Bukele en El Salvador. Ningún otro presidente de América Latina tiene ese nivel de popularidad. ¿Cómo explica usted semejante grado de adhesión? Por los resultados, Darío. Únicamente por los resultados. Es decir, yo oigo las noticias de Argentina sobre violencia, sobre criminalidad, sobre algunas cosas que pasan en las villas, le llaman ustedes, ¿verdad? Donde hay pobreza. Pero multiplicada, y lo digo con toda humildad, multipliquen los problemas de Argentina que tienen en delincuencia y multiplíquenlo por 100. Así era El Salvador. O sea, aquí nosotros este país lo tenía de rodillas las maras. No podíamos, para que una gente saliera del pasaje de su casa, de la callecita de su casa, tenía que pagar 50 centavos de dólar al salir y 50 centavos al entrar. A los 16 años llegaban a las escuelas y reclutaban a los niños, y a las niñas se las llevaban como jainas. Las jainas eran las novias de los mareros. Aquí cada lugar que abría, cada negocio, por muy pequeño que sea, tenía que pagar la renta o la extorsión, como nosotros le decimos la renta. Una señora que salía a vender un canasto de pan, pues pagaba $5. El que tenía una pupusería pagaba 50. Los negocios grandes pagaban miles. Las rutas, los choferes de transporte tenían que pagar o los mataban. Y así a este país los tenían de rodillas, y era un problema que nunca creíamos que íbamos a salir de eso. Teníamos días, un buen día nos mataban a 10 o 13 personas, 15 personas. Un día más complicado, 20. Nos llegaron a matar hasta 80 personas al día y nadie decía nada. Todos estábamos resignados, y el presidente Nayib Bukele en 4 años lo ha logrado resolver. Para decirte, Darío, para una cifra que no tiene parangón, en 10 años, antes del presidente Bukele, en 10 años, solo había habido un día sin homicidios. Y fue un día que hubo 2 catástrofes naturales. Hizo erupción un volcán y cayó una tormenta tropical. Entonces toda la gente estaba guardada en su casa. Solo ese día no hubo homicidios.
Y con el presidente Nayib Bukele llevamos 413 días sin homicidios. 413. Entonces nosotros creo que en El Salvador ahora vivimos una época de seguridad y paz que nunca la habíamos sentido en décadas. Ahora, diputado, ¿Sí? por otro lado, lo cierto es que muchas de las medidas que aparentemente habrían permitido esta reducción tan fuerte de los homicidios se enmarcan en un estado de excepción que fue decretado el 27 de marzo de 2022. Los estados de excepción en democracia, las democracias liberales como lo es El Salvador o como es la Argentina, están pensados para situaciones específicas, excepcionales, está en el nombre, y acotadas en el tiempo. ¿Cómo se justifica mantener un estado de excepción por 1 año y 4 meses cuando eso supone suspender libertades y garantías individuales? Es que Darío, nosotros ya teníamos 30 años en régimen de excepción. Nosotros no podíamos salir a las calles. No había libertad de expresión en todo barrio. A la entrada de todo barrio decía ver, oír y callar, que era el lema de las maras. Y si vos hablabas y si vos denunciabas, aparecías decapitado al otro día. O sea, ni siquiera libertad de expresión teníamos. No teníamos libertad de movilizarnos. Si no te repito, para salir de la casa vos tenías que pagar y para entrar tenías que pagar. Y si te decían te vas de tu casa al otro día, tenías que salir corriendo y dejabas tu vida atrás. No teníamos, ni el derecho humano más fundamental, que es el derecho humano a la vida. Perdón, diputado, el argumento es que sería que como las maras no respetaban los derechos, entonces el Estado no tiene que respetar los derechos y las garantías. Te estoy diciendo que hoy el presidente Nayib Bukele le ha devuelto los derechos a los salvadoreños porque no los teníamos. Aquí no se ha capturado a nadie indiscriminadamente. El Salvador está viviendo uno de los momentos más polémicos de su historia. Con Nayib Bukele al mando, el país pasó de ser uno de los más peligrosos a uno de los más controlados. Pero esa seguridad tiene un precio. Miles de arrestos sin juicios, una recensión que desafía la Constitución y un Congreso que ya no cuestiona. Lo que está pasando en El Salvador no es solo noticia, es advertencia. Así que si te gusta este tipo de videos sobre de lo que está pasando en el mundo, de la noticia, no te voy a quitar más tiempo y te dejo con el video. Aquí era bien fácil identificar quién era pandillero y quién no lo era, porque la gran mayoría de los pandilleros tienen placazos en su cuerpo que son tatuajes alusivos a la mara. Es como que te tatuaras ETA en España, o te tatuaras Al Qaeda en Estados Unidos, o te tatuaras ISIS en Francia, o te tatuaras los Zetas en México. Pues ellos se tatuaban aquí, mostraban su símbolo de pertenencia, y para entrar a una pandilla tenías que matar. Por eso es que en los años de las pandillas hubo 120,000 salvadoreños asesinados y por lo tanto hay 70,000 capturados. Pero aquí a la gente común y corriente no se le captura, se le captura a los que ya estaban identificados como pandilleros y que nunca un Estado había tenido el valor de enfrentarlos. Ahora, diputado, yo mismo he hablado con personas que me han contado de familiares suyos apresados en El Salvador injustificadamente. Organismos internacionales están llamando la atención de un gran número de personas que han sido arrestadas sin ningún tipo de evidencia de su participación en hechos delictivos. ¿Qué responde frente a esta denuncia? Mucha gente ha descubierto con quién vivía, con quién dormía, quién era su hijo, quién era su pariente, quién era su esposo. Porque las maras permeaban toda institución. Y la primera institución que permearon fue la familia. Yo he hablado también con muchísima gente que me dice mi hijo es inocente y cuando pregunto por los antecedentes judiciales hasta ya están condenados y andaban huyendo por homicidio, por extorsión, por violación. Entonces es falso de que aquí hay una política de Estado para capturar inocentes. Hoy vi una noticia, falsa por cierto, que salía en la DW de esta red de periódicos de Alemania. Decía que 20,000 capturados inocentes. Primero, no sé de dónde sacan el dato porque el sistema judicial es el que dice quién es inocente y quién no. Y si te imaginas que hubieran 20,000 capturados, no estaría la gente protestando, no estaría la gente en la calle. Y no es así, la gente está... Bueno, quizás tiene miedo la gente, porque si no hay garantías de que si uno es arrestado pueda recibir un juicio justo, por ahí tiene miedo de salir a protestar. Río, tú me has dicho que el 90% de la gente está feliz con ¿vos crees que con 20,000 capturados y con un sistema de arbitrario de capturas la gente estuviera así de feliz? Bueno, es verdad que cuando la gente tiene miedo, quizás está dispuesta a aceptar cosas que no aceptaría en otros contextos. Eso no significa que no sea problemático que haya un estado de excepción que suspenda garantías individuales, como por ejemplo la garantía de un juicio justo antes de ser arrestado. Bueno, y el juicio lo tienen. ¿Quién ha dicho que no hay juicio aquí? O sea, decime en qué parte no va a pasar por un juicio.
Esa es la Bueno, mentira. hablando justamente de eso, ¿por qué no hablemos entonces de la noticia de esta semana, que tiene que ver con la aprobación por parte del Parlamento, por la mayoría del Parlamento, de esta modificación legal que permitiría los llamados así juicios masivos, que permitiría, por ejemplo, que hasta 900 personas sean juzgadas en un mismo proceso y que permitiría, por ejemplo, que una persona sea condenada aunque no haya evidencias individuales contra esa persona, sino por el solo hecho de que se prueba que tiene una asociación con otro que sí delinquió. ¿Cómo, cómo entra, digo, eso en los cánones de un juicio justo? Eso es facilísimo, mira, porque las decisiones de las pandillas venían en estructura. Por ejemplo, el día que nos mataron 83 salvadoreños fue un día en que la Mara Salvatrucha dio una orden que se llama válvula de escape. Para eso se toman a los autores, a los que toman los autores intelectuales, que son las 15 sillas de las pandillas, más la red de palabreros que tienen en el país, más la red de gatilleros. Ellos mataron en estructura y van a ser condenados en estructura. Lo que pasa es que nosotros estamos enseñándole ahora al mundo cómo se deben de hacer las cosas frente a la red de crimen organizado. Porque si vos querés juzgar a una persona como un criminal común, Darío, ahí van a estar las consecuencias que están enfrentando los argentinos ahorita, cuando no se dan cuenta que estas son redes de crimen organizado y se tienen que enfrentar como redes de criminales organizados. Las pandillas no son alguien que te va a robar una bicicleta, no es alguien que te va a hurtar la billetera. Eran máquinas de matar, máquinas de extorsionar, y así se les debe de tratar. Entonces, si Pero, pero diputado, pero hay un principio básico de sí, que implica vivir en democracia, que implica vivir con garantías individuales, que significa que una persona no puede ser juzgada por un delito que no cometió. Entonces, si hay una pandilla, perdón, si hay una pandilla en el cual hay una banda grande, estamos hablando de 900 personas, no de 10 personas, de 900 personas, hay una banda donde hay un grupo de personas que comete una atrocidad, mata a 5 personas, y hay otro que quizás estaba en el lugar, pero no participó directamente del asesinato, no se le puede imponer la misma pena a una persona que a otra. Si se le impone la misma pena, hay un principio básico que no se está cumpliendo, por lo menos un principio que está vigente en toda la democracia del mundo. ¿vos crees que esas personas iban a estar presenciando el asesinato por hobby? Ellos estaban dándole seguridad a los gatilleros. Estaban brindando, había otro a 2 cuadras informando si llegaba la policía o no. Para que eso pasara, para que eso pasara, tuvo que haber toda una red de pandillas que hizo que esos 83 salvadoreños fueran asesinados. Y ya es más, nosotros, Darío, hemos aprendido a hacer lo que ellos hacen y no lo que ellos nos dicen. Y Estados Unidos, en los juicios de Nuremberg, juzgaron a todos y los condenaron a todos por los crímenes atroces que habían hecho contra personas inocentes y los condenaron en estructura. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que hace 80 años se hizo. Juzgar Los heridos fueron contra los jerarcas. Acá ustedes están enjuiciando a todos. No, estamos comprobándole el crimen a la estructura de la pandilla, te dije, y a los palabreros que son los que dan los líderes. Es que las pandillas eran un ejército, Darío. Ahí nada funcionaba que no era de manera vertical. O sea, Cristian, la cifra de los 900 te la has sacado vos de la manga. No sé de dónde te la has sacado. no, bueno, el ministro de Justicia habló de que se podría haber un proceso de hasta 900 personas al mismo tiempo. Por eso yo dije, estoy hablando de 900. Entonces, cuando hay pero aquí era fácil comprobar que las pandillas, para que te lo voy a explicar en términos técnicos si eso querés oír vos. Hay autores mediatos y hay autores materiales. El autor mediato es el que da o el que planifica la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Ellos tomaban la decisión 15 personas, que eran las sillas, pero solo uno daba la orden de matar y los otros 14 no eran responsables de la decisión que habían tomado otros, aunque el otro matara. Entonces, fíjate qué fácil es estar hablando de los derechos de los criminales, pero no le has dedicado ni un minuto al derecho de las víctimas. No, se trata de los derechos de todos, porque si es criminal o es víctima lo tiene que decidir la justicia. De acá se trata de defender los derechos de todos, esos son los derechos humanos. Pero no tenemos mucho tiempo, quiero irme a otro tema que me parece también importante conversar. Reelección de Nayib Bukele. Yo quiero mostrarle nada más a nuestros espectadores que no tienen por qué saber lo que dice la Constitución salvadoreña. Artículo 154. El periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un solo día más. Muy claro el texto, si una persona está ejerciendo la presidencia, ejerce la presidencia o ha ejercido la presidencia, no puede continuar como presidente. Otro artículo de la misma Constitución del 74 va más allá, dice, pierden los derechos ciudadanos
primero, segundo, tercero, cuarto, pierden los derechos ciudadanos los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin. No hay duda de que la Constitución prohíbe la reelección. Quiero que me explique entonces cómo puede ser que se presente a la reelección el presidente Bukele. Te falta leer más, Darío. Te falta leer más. Creo que no conoces nuestra Constitución. El artículo 152 de la Constitución dice: no podrá ser candidato a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Si el presidente Nayib Bukele pide permiso el 1 de diciembre, se cumple ese artículo de la Constitución, que es la norma habilitante, y puede participar. Toda la red de medios mentirosos que tiene Soros, que tiene pagado el gobierno de Estados Unidos, te van a leer los 6 artículos que les interesan, pero no les va a leer el artículo principal, que es el 152. Y para entrar a un lugar no necesitas 7 puertas, sino una para poder entrar, ¿verdad? Entonces nosotros, basado en la resolución de la Sala Constitucional, que es la máxima norma de este país, y haciendo la interpretación de este artículo, le permite al presidente Nayib Bukele hacerlo, así que es legal. Ahora, estamos diciendo que hay un artículo que está en clara contradicción con esto que se está diciendo. O sea, ¿y cómo se explica el artículo 75 entonces? Que dice que los que promuevan la elección del presidente de la República pierden los derechos del ciudadano. ¿Cómo me explica la presencia de ese artículo en la Constitución? Facilísimo, porque cuando el 1 de diciembre que él pida licencia, no va a ser presidente de la República. Va a ser candidato, pero no va a ser presidente. O sea, usted plantea que eso no es un engaño a lo que está planteando la Constitución. No, y te van a decir todavía esta red de medios mentirosos de que es una resolución de una sala que nosotros pusimos, que también es mentira, porque esa resolución es de una sala del 2015, donde Nayib Bukele era alcalde de un pueblecito muy pequeño, ni pensaba ser el presidente, ni existía mi partido, ni estaba ni un diputado de nosotros, y esa sala la habían puesto ellos. Esa resolución es del 2015. Entonces, ellos permitieron eso, y el presidente Nayib Bukele lo ha hecho de forma legal, aprovechando. Ahora, ningún otro presidente desde que volvió la democracia a El Salvador se ha presentado a la reelección. Digamos, no es una cuestión del Salvador. En todos los países de Centroamérica, salvo Nicaragua, que es una dictadura, no se permite la reelección. Porque evidentemente hay una interpretación muy particular que se está haciendo aquí de la democracia. Lo particular es que todos los presidentes de El Salvador andan huyendo. No han salido buscando la reelección, han salido buscando refugio. Mira, ¿dónde está Mauricio Funes? En Nicaragua. ¿Dónde está Sánchez Serén? En Nicaragua. ¿Dónde está Antonio Saca? En la cárcel. Entonces, para entender bien, diputado, para entenderlo bien, desde su punto de vista entonces, si el presidente, siempre y cuando 6 meses antes de la elección, se tome licencia o renuncie, eso le permitiría volver a presentarse de forma indefinida a la presidencia. No, porque te dice que es un solo periodo, la resolución sería solo un periodo más, o sea, 2 periodos consecutivos. Y Darío, fíjate lo que hacen los otros países. ¿Por qué nos tienen que decir a nosotros en Latinoamérica lo que hacer? Biden va a reelección. Pero la Constitución establece claramente, no hay ninguna discusión. Acá los constitucionalistas salvadoreños, no los medios de comunicación, son los constitucionalistas salvadoreños los que están diciendo que no se puede la reelección. No, los Hay constituciones que permiten la reelección y constituciones que las que no. Los constitucionalistas del Salvador, que es la sala de lo constitucional, acaban de decir que sí, no acaban. Lo dijeron en el 2000. Los profesores de Derecho, hemos hablado con uno esta semana y hay la gran mayoría de los profesores de Derecho, le estoy diciendo, no los funcionarios de gobierno, los profesores de Derecho dicen que eso no está permitido. En Estados Unidos la Constitución lo permite abiertamente y nadie lo discute. Mencioname a ese profesor y te voy a asegurar que está vinculado a un partido político de la oposición. No tienen credibilidad. En este país, tal vez vos lo acabas de conocer y vos pensás que él tiene credibilidad, pero no la tiene. ¿Me entiendes? Te lo aseguro. Es más, nuestro vicepresidente es uno de los constitucionalistas más respetados de este país. Y él también ha afirmado técnicamente las razones por las que el presidente Nayib Bukele puede optar a la reelección. Es que no es un tema de que está en discusión, Darío. O sea, ya está aceptado, avalado, incluso por el Tribunal Supremo Electoral, que ni lo hemos puesto nosotros, lo han puesto los otros partidos. Perdón, los miembros de la Sala Constitucional fueron desplazados. Yo dije el Tribunal Supremo. Acabo de decir del Tribunal Supremo. Pero los miembros de la Sala Constitucional fueron desplazados porque de hecho hubo un conflicto de poderes muy grande en la primera parte del gobierno de Bukele, cuando la Sala Constitucional, por ejemplo, trató de frenar muchas de las medidas que se habían tomado durante la pandemia.
Darío, te estoy diciendo que en el 2015 dieron esa resolución de que era el periodo inmediato anterior. No estaba Bukele ni como presidente, no habíamos... Pero los miembros de la Sala Constitucional no fueron reemplazados durante el gobierno de Bukele. Sí, yo fui de los que di el voto. Pero ¿Cómo? Perdón. yo fui del que lo di el voto para quitarlo, sí. Ah, bueno, por eso. Entonces, los miembros actuales de la Sala Constitucional fueron desplazados y fueron nombrados por Bukele. Entonces, no diga que no se puede plantear que son Darío, gente te de la estoy oposición. diciendo, es del 2015 los que tomaron la decisión, 2015. Restale 8 años a tu historia, lo que te han vendido. Restale 8 años y vas a entender ahí, porque no es lo que yo acabo de llegar. Yo tengo 2 años de ser diputado y mi primera acción fue quitar a esa gente, sí. Pero si te estoy diciendo que en el 2015 yo ni era diputado, nadie de nosotros era diputado, eso tomaron la decisión antes. Esa parte no te la he contado. No, me la han contado. Esa es su particular versión de la historia. Muy diferente es la versión de, insisto, no de los miembros de la oposición, sino de los constitucionalistas que se dedican a estudiar Nombrame derecho. uno. Yo te acabo de nombrar al vicepresidente con nombre y apellido, Félix Ulloa. Decime el tuyo y te voy a decir a qué partido está vinculado. No es cuestión de acá andar enviando nombres. Sí le puedo decir Human Rights Watch, le puedo decir Amnistía Internacional, le puedo decir infinidad de Esos no son organismos constitucionalistas. internacionales que tienen constitucionalistas que están cuestionando muchas de estas medidas. Esa es la misma gente que ha defendido a las pandillas. Aquí No nadie. defienden a las pandillas. ¿Cuándo han defendido a las pandillas? Lo que plantean es que hay que respetar los derechos humanos de todos, sin importar si uno es delincuente o no. Decime cuándo se pronunció Human Rights Watch cuando nos mataron 83 salvadoreños y no tenían derechos ellos, solo los tenían los criminales. Por eso sí se han pronunciado. ¿Sabes lo mejor que nos ha ido, Darío? ¿Sabes lo mejor que hemos hecho? No hacerle caso a esa gente. La mejor decisión que hemos tomado como salvadoreños es escuchar a los salvadoreños y no escuchar a esa gente que está desde oficinas lujosas en Washington, que nunca han tocado una villa de pobreza, que nunca han hablado con una víctima. Si te contara las 3 historias que yo tuve ayer en mi oficina, en esta misma oficina, te aseguro que no le das la razón a nadie de esos de Human Rights Watch. Gente que quedó con su futuro destrozado. Aquí te estoy diciendo, ayer, 5 de la tarde, tuve a una de las víctimas que sobrevivió de la masacre del bus en Mexicano. A esa señora le metieron 5 balazos y la quemaron. A su otra hija, que en ese momento tenía 9 años, la quemaron. Y a su otra hija de 11 años le metieron un balazo en la cara. ¿Dónde estaba Human Rights Watch para ellos? Preguntarle. Si usted tuviera, no sé si tiene hijos, pero no importa, si usted tuviera un hijo, y su hijo tuviera un problema legal, ¿a usted le daría tranquilidad que fuera juzgado bajo un sistema en el cual la policía puede poner preso a la gente sin una orden judicial y después su hijo puede llegar a ser juzgado junto a decenas, cientos de otras personas y quizás su hijo solamente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado y por eso termina con una condena? ¿A usted eso le daría tranquilidad? Darío, a nosotros ya como familia nos condenaron. Estados Unidos nos condenó y nos quitó la visa y mis hijos nacieron en Estados Unidos. Y mi hijo es uno de los pocos casos en el mundo que nació con cáncer. Yo a la semana sabía que mi hijo tenía cáncer en la pierna izquierda, tenía un fibrosarcoma y nos impidieron seguir con el tratamiento en Estados Unidos a pesar de que mi hijo nació allá. Amigos lo juzgaron y lo trataron como criminal a los 4 años de forma injusta. Nosotros como familia también hemos hecho sacrificios grandes para que este país tenga en paz. Entonces yo ya sé lo que es que te juzguen de forma injusta y no es lo mismo lo que están haciendo con las otras gentes. Las otras gentes han tenido oportunidad de defenderse, ir a un sistema judicial, presentar pruebas. Yo no tuve. Y a mí Estados Unidos me condenó como un violador de derechos humanos y como un corrupto cuando no tengo ningún proceso abierto en ninguna parte y puso en peligro la vida de mi hijo. Y yo nunca tuve oportunidad de defensa. Aquí cualquier persona que ha sido detenida por el régimen tiene la oportunidad de defenderse, ir a un juicio, presentar las pruebas. Y en muchos casos creo que lo que va a pasar es que les vamos a hallar más. Homicidios que no sabíamos, extorsiones que no sabíamos, porque los salvadoreños estamos denunciando con mayor valentía. Así que te juzguen de forma que no te den pruebas, ya lo hemos vivido, Darío. Así que si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así que nos vemos en un próximo video y gracias por quedarte hasta el final. Bye bye.